El día de hoy revisaremos el tema análisis de partes interesadas. Después de determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito de la institución educativa, es el turno de comprender los intereses de las partes interesadas pertinentes. Pero, ¿qué es una parte interesada y cómo determinar su pertinencia? Durante el desarrollo del presente tema, identificarás y determinarás las partes interesadas pertinentes en tu institución educativa, así como su clasificación y el establecimiento de estrategias. Concepto de partes interesadas. ¿Qué es una parte interesada? El término stakeholder fue utilizado por primera vez por Edward Friedman en 1984 y lo define como cualquier grupo o individuo que pueda afectar o ser afectado por el logro de los propósitos de una corporación. Las partes interesadas incluyen empleados, clientes, proveedores, accionistas, bancos, ambientalistas, gobierno u otros grupos que pueden ayudar o dañar a la corporación. ISO 21001-2018 la define como persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. ISO 21001-2018 incluye como partes interesadas a estudiantes, otros beneficiarios y personal de la organización. Algunos ejemplos son directores, docentes, alumnos, instituciones del siguiente nivel, sector productivo, comunidad, autoridades educativas, entre otros. ¿Cómo determinar la pertinencia de estas partes interesadas? Cada organización analizará si generan un riesgo significativo para la sostenibilidad de la organización si sus necesidades y expectativas no se cumplen. Una manera fácil para determinar si es pertinente es que la organización se pregunte, ¿esta parte interesada o sus requisitos afectan la capacidad de nuestra organización para lograr los resultados esperados? Si la respuesta es no, evidentemente no sería pertinente, pero si la respuesta es sí, entonces es una parte interesada pertinente. Para conocer más del tema, te invito a ver el video de Partes Interesadas ISO 9001-2015 en el siguiente link. Clasificación. Las partes interesadas se pueden clasificar de muchas maneras, como internos y externos, o primarios y secundarios. Los internos son los que están directamente involucrados con la institución, como los estudiantes y profesores, mientras los externos son aquellos que tienen un interés indirecto, como proveedores o la comunidad. Las partes interesadas primarias son esenciales para la operación de la institución, mientras que los secundarios pueden ser no vitales, pero todavía tienen una influencia. Para conocer más del tema, te invito a ver el video de Partes Interesadas en el siguiente link. Internos o externos. En el siguiente esquema podemos identificar algunas partes internas de una institución educativa como son docentes, director, personal administrativo, alumnos, y algunas externas como son exalumnos, supervisores escolares y gobierno. Anexo C de la norma ISO 21001-2018. El anexo C de la norma ISO 21001-2018 realiza una clasificación de las partes interesadas en organizaciones educativas. En el siguiente esquema podemos identificar la tipología de partes interesadas de acuerdo con ISO 21001-2018, quien las agrupa en estudiantes, otros beneficiarios, personal y otros. Dentro de estudiantes podemos encontrar estudiantes y pupilos, que incluyen cualquier alumno que adquiera y desarrolle competencias en el entorno educativo de la organización. Aprendices, que incluyen a los estudiantes que reciben instrucción en el mercado del lugar de trabajo. En otros beneficiarios podemos encontrar a gobierno, que incluye a los ministerios de educación, autoridades reguladoras públicas y autoridades regionales. El mercado laboral, que incluye a los empleados, los representantes de los empleados y los sindicatos. Por último, padres y tutores, que incluyen a todas las personas que pueden tomar decisiones en nombre de los estudiantes. En personal podemos encontrar a empleados, que incluyen al personal permanente y temporal,
y personas contratadas externamente que tienen una posición dentro de la organización, y voluntarios, que incluyen a personas que brindan un servicio a la organización educativa sin recompensa, por ejemplo, personas que sirven en comités, oradores visitantes. Por último, en otros encontramos a organizaciones educativas que incluyen tanto organizaciones colaboradoras como competidoras, los medios y la sociedad, que incluyen a aquellos con un interés tangencial en la organización educativa, a los proveedores externos, que incluyen proveedores y otras organizaciones externas que proveen servicios subcontratados, a los accionistas, que incluyen propietarios de acciones en organizaciones y propietarios únicos, a los socios comerciales, que incluyen patrocinadores y empresas que ofrecen conjuntamente un curso. Por último, tenemos a los exalumnos, que incluyen estudiantes o pupilos antiguos de una organización educativa. Las partes interesadas pueden tener más de un tipo de relación con una organización educativa. Por ejemplo, un estudiante de doctorado dentro de una organización puede ser un beneficiario de esa organización como aprendiz, mientras que al mismo tiempo puede ser un empleado como docente asistente o investigador. Una vez que hemos conocido la clasificación de estas partes interesadas, llegó el momento de que identifiques una parte interesada relevante que puede afectar o verse afectada por las actividades de tu institución. Identificación y análisis de las partes interesadas. Una vez que ya hemos conocido el concepto de qué es una parte interesada y la importancia dentro de una organización educativa, es momento de identificar y analizar aquellas que son relevantes para nuestra institución educativa. En el siguiente esquema se identifican los pasos para realizar el análisis de las partes interesadas relevantes en una organización. El primer paso es identificar las partes interesadas. Para ello, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Quiénes podrían ser? Y si son internos o externos. También nos podemos apoyar de algunas herramientas como son lluvia de ideas, del análisis FODA, del PESTAL, de las entradas y salidas de los procesos de acuerdo con los objetivos en la organización y su misión. El siguiente paso es determinar los requisitos de estas partes interesadas. De acuerdo con ISO 9000-2015, un requisito del cliente es la necesidad o expectativa, generalmente implícita u obligatoria. Un requisito legal es un requisito obligatorio especificado por un organismo legislativo, mientras que un requisito reglamentario es un requisito obligatorio especificado por una autoridad que recibe el mandato de un organismo legislativo. Para determinar estos requisitos, podemos hacernos las siguientes cuestiones. ¿Cuáles son las expectativas en cualquier dirección y cómo es la relación actual? También nos podemos apoyar de entrevistas, de encuestas, de cuestionarios, así como también revisando cuáles son aquellos requisitos y mediante evaluaciones. Una vez que se han determinado, hay que clasificarlos, esto para conocer cuál es el manejo que se le dará con base a la capacidad para afectar la operación de la organización y qué tanto influyen esos cambios. Nos podemos apoyar en algunos modelos como son la matriz de poder-interés, que agrupa a los interesados basándose en su nivel de autoridad y su nivel de preocupación con respecto a los resultados del proyecto. De la matriz poder-influencia, que agrupa a los interesados basándose en su nivel de autoridad y su participación activa en el proyecto. De la matriz influencia-impacto, que ésta agrupa a los interesados basándose en su participación activa en el proyecto y su capacidad para efectuar cambios en la planificación o ejecución del proyecto. Y finalmente por el modelo de prominencia, que este describe las clases de interesados basándose en su poder, en su urgencia y en su legitimidad. Una vez que se han clasificado, la última etapa es definir estrategias. En esta nos permite plantear cuál va a ser el compromiso que va a existir con cada parte interesada. Matriz, influencia, impacto. Como ya hemos revisado anteriormente, existen varios modelos para llevar a cabo la clasificación de las partes interesadas. En este apartado nos vamos a enfocar al análisis de la matriz, influencia, impacto.
La matriz influencia-impacto nos ayuda a agrupar a los interesados basándose en su participación activa en la institución educativa y su capacidad de efectuar cambios a la planificación o ejecución del proceso en la institución educativa. Además, esta nos ayuda para crear una comprensión compartida de las partes clave que pueden influir en el cumplimiento de los objetivos. Nos ayuda a proporcionar una base para su estrategia de comunicación y participación. Y finalmente, para identificar los riesgos potenciales de las partes interesadas negativas o de aquellos que sienten que no están siendo escuchados. En el siguiente esquema podemos ver la matriz de influencia-impacto. Esta contiene 4 cuadrantes que nos va a permitir categorizar el nivel de la influencia e impacto de los involucrados. También se utiliza como una herramienta de gestión empresarial. Comenzaremos definiendo lo que es influencia, que se refiere a la participación activa de la parte interesada en el proceso y su ponderación es alta y baja. Alta nos referimos a aquellas partes interesadas que participan activamente en la gestión institucional e impulsan o impiden su desempeño. Solicitan periódicamente información. Baja son aquellas partes interesadas que su participación no afecta directamente la gestión institucional y que nunca han solicitado información de esta. Impacto nos referimos a aquellas partes interesadas que tienen autoridad de efectuar cambios a la planificación o ejecución del proceso en la institución educativa. Alto impacto son aquellas partes interesadas que tienen la capacidad formal para efectuar y autorizar cambios en la gestión institucional, mientras que impacto bajo se refiere a aquellos que no tienen una capacidad formal para efectuar cambios, pero sí pueden proponer mejoras para la gestión institucional. En el primer cuadrante tenemos bajo impacto y baja influencia. Aquí la estrategia va a ser monitorear y estas partes interesadas se encuentran en la periferia de la institución. Aquí lo que se refiere o lo que se recomienda es supervisar la actividad de vez en cuando para estar al tanto de su participación, ya que su relevancia puede cambiar con el tiempo. Y pues es necesario compartir información con ellas de manera oportuna. En el cuadrante de influencia alta e impacto bajo, debemos de mantener informados. Estas partes interesadas tienen una participación activa en el proceso de la institución educativa, pero muy poco impacto para realizar cambios. Ellos son de gran apoyo para la institución. En el siguiente cuadrante de influencia baja e impacto alto, hay que mantenerlos satisfechos. Estas partes interesadas no tienen un nivel de interés suficiente, pero sí tienen la capacidad para efectuar cambios. Hay que considerar sus objetivos y mantenerlos satisfechos para asegurarse de que sigan siendo fuertes defensores, ya que ponerlos de lado representa un riesgo. Por último, tenemos alta influencia y alto impacto, y estas partes interesadas son claves, estos ya que tienen mucha participación activa y también tienen la capacidad para efectuar cambios. Una vez que se han clasificado las partes interesadas relevantes en cada uno de los cuadrantes de la matriz de influencia e impacto, se registran estos datos en la siguiente tabla, donde primero tenemos la parte interesada, ya sea alumno, docente, etc. Identificar si es interna o externa. Identificar cuáles son las necesidades y cuáles son las expectativas de esta parte interesada, qué tanto influye e impacta en nuestro proceso y, de acuerdo a estos resultados, establecer cuáles van a ser esas estrategias. Ejemplo, hemos terminado de analizar el tema de partes interesadas, por lo que veremos un ejemplo aplicado al departamento de becas, cuya función es la asignación de becas a aquellos aspirantes de educación básica que cumplan con los requisitos establecidos. Una vez que se han identificado las partes interesadas que son relevantes para el proceso de becas, se realiza la clasificación en los cuadrantes de la matriz de influencia-impacto, quedando de la siguiente manera. Influencia baja e impacto bajo tenemos a la comunidad
ya que tiene una participación baja en el proceso y no tiene ninguna autoridad para realizar cambios en el mismo. Después tenemos influencia alta e impacto bajo al aspirante, así como al personal que participa en el proceso de becas y a las instituciones educativas. Estas partes interesadas tienen una participación activa, sin embargo, no tienen la autoridad para realizar cambios en el proceso, por lo que debemos de mantener informados. Posteriormente tenemos a influencia baja e impacto alto a la dirección de tecnologías y a la institución bancaria. Estas partes interesadas, aunque no tienen una participación activa en el proceso, sí tienen autoridad para realizar cambios en el mismo. Por eso es importante mantenerlos satisfechos. Hablemos de la institución bancaria. Anteriormente, la asignación de becas se les entregaba a los beneficiarios a través de la expedición de un cheque. Posteriormente, esta asignación cambió a través de las tarjetas, por lo que se hizo una actualización del convenio y esto afectó también a la operación del departamento de becas. Finalmente tenemos como influencia alta e impacto alto a la coordinación de gestión gubernamental. De igual manera se establecen convenios y al realizarse alguna modificación en sus políticas va a afectar directamente al proceso de asignación de becas. Una vez que se han analizado las partes interesadas y se clasificaron de acuerdo a la matriz de influencia-impacto, se procede a recabar la información en la tabla siguiente, que nos pide identificar la parte interesada, si es interna o es externa, cuáles son aquellos requisitos, si influye de manera alta o baja en el proceso y cuál es su impacto, para poder definir las estrategias para cada una de estas partes interesadas. Revisemos la primera. Nos habla del aspirante. Esta es una parte interesada externa porque no pertenece a nuestra organización y alguna de sus necesidades y sus expectativas es tener precisión de los requisitos en la convocatoria, contar con personal competente, que se le dé buen trato, que sean honestos y tener transparencia en los procesos. Tiene una influencia alta y un impacto bajo dentro del proceso, por lo que la estrategia es mantenerlo informado a través de la comunicación de los requisitos mediante los canales establecidos. La siguiente es la dirección de tecnologías de la información. Es una parte externa y sus requisitos es la emisión de oficios en tiempo y forma y una comunicación formal. Tiene una influencia baja y un alto impacto y la estrategia pues es mantenerlos satisfechos. La siguiente parte interesada es el personal que participa en la asignación de becas. Es una parte interesada interna ya que pertenece o está dentro de las actividades directas de la organización. Alguna de sus necesidades y expectativas es contar con procedimientos operativos actualizados, tener capacitación en los temas de interés al proceso, contar con espacios idóneos para realizar sus funciones y contar con los recursos tecnológicos adecuados. Tienen una participación alta en el proceso y un impacto bajo en el mismo, por lo que también hay que mantenerlos informados. Finalmente tenemos la coordinación de gestión gubernamental. Es una parte interesada externa y sus necesidades y expectativas es oficios en tiempo y forma, información y formatos para alimentar el sistema, los recursos tecnológicos que sean adecuados y tener un convenio. Tienen una alta influencia y tienen un alto impacto, por lo que hay que gestionar para administrarlos de cerca. Actividad sugerida. Ahora es tu turno de poner en práctica lo aprendido. Apoyándote en la matriz de influencia-impacto, identifica 3 partes interesadas en tu institución educativa. Clasifícalas según la matriz. Analízalas y define estrategias. Éxito.